El pasado viernes, la sede de la Asociación UNSI por la Vida acogió una charla sobre prevención del cáncer de colon, una actividad a cargo de la médico residente África Fernández, en la que se ofrecieron las mejores pautas de prevención de esta enfermedad. Bueno, lo primero yo creo que queremos transmitir es que el cáncer de colon es una enfermedad que con un diagnóstico precoz, cogiéndola a tiempo, se puede curar y eso nos permite darle la mejor calidad posible a los pacientes, que es una enfermedad que, aunque hay veces que sí necesita un tratamiento más intensivo, si lo cogemos a tiempo, con una cirugía o dando un tratamiento local, se puede curar. Pues porque precisamente el cáncer de colon es una enfermedad que si hacemos un buen uso de la dieta, unos buenos hábitos de vida, hacemos un poquito de ejercicio, simplemente con esas tres cosas podemos prevenirlo. Se puede prevenir hasta el 50% del cáncer de colon en España y en Europa si hiciéramos unos buenos hábitos de vida. Bueno, lo principal es que intentemos hacer una dieta correcta. Una dieta correcta es la dieta clásica que siempre hemos hecho en España, una dieta mediterránea, comprar comida de mercado, comida fresca, intentar evitar el consumo de comida precocinada y comida que esté muy procesada. En concreto las carnes rojas que estén muy procesadas, como son los chorizos, las salchichas, que vienen ya precocinadas y han tenido un proceso muy fuerte en una empresa o en una fábrica. El test de sangre oculta en heces, que es el test que se está empezando a implantar ahora para el screening, que es el diagnóstico precoz de cáncer de colon, se puede solicitar en el centro de salud. Simplemente vas a tu médico de cabecera y lo solicitas y ya él verá si cumples criterios o no para poder hacer el screening. La otra forma es que si tienes entre 50 y 69 años, te puede llegar una carta a la casa, se está empezando ya en toda Andalucía a implantar, irán llegando las cartas poco a poco, en el que te informan si quieres participar en el estudio, si te quieres hacer el screening, pones tus datos, lo vuelves a enviar a correos y ya te llega el kit completo con el test de sangre oculta en heces, que eso es simplemente una prueba muy sencilla, es indolora, es limpia, se hace en casa, te vienen las instrucciones muy sencillas, y después llevas el kit al centro de salud y ya luego te irán informando de los resultados. Bueno, pues esta tarde nos encontramos aquí en la sede de UNSI por la Vida para asistir a una interesante charla, cómo prevenir el cáncer de colon, y la verdad pues agradecer a la asociación UNSI por la Vida, primero la invitación que hace al ayuntamiento y después pues que organicen actos como este que tanto bien hace a la población de Alhaurín el Grande. Desde el ayuntamiento pues como no puede ser de otra manera venimos siempre a que nos invite y sobre todo pues colaboramos y participamos en todo lo que organiza UNSI por la Vida. Desde aquí pues agradecer como siempre la labor que realiza esta asociación y decir que desde el ayuntamiento pues estamos a su disposición y esperemos pues que sigan trabajando como lo están haciendo en pro de los enfermos y de los familiares que tienen la enfermedad del cáncer. Yo soy Isabel García Ríos, nos conocemos ya muchas de las personas que hay aquí, soy especialista en oncología radioterápica del Hospital Clínico, ¿de acuerdo? Y bueno, pues como sabéis, tengo mucho cariño, quiero mucho y tengo mucho vínculo con vosotros. Entonces, hoy no voy a ser yo la que hable, sino que va a hablar la doctora África Fernández Forné. Ella es médico interno residente de oncología radioterápica del Hospital Clínico. Es una persona encantadora, con muchísima sensibilidad, ¿vale? Y nos va a hacer una revisión, ha hecho una presentación muy bonita sobre qué es el cáncer de colon, cómo se produce, nos va a hablar también de prevención, alimentación y hábitos de vida saludables. Ha hecho una presentación de una media hora así con la idea de que podamos hablar y dialogar entre todos, ¿de acuerdo? Así que le voy a dejar ya la palabra a la doctora y yo creo que os va a encantar pues, su charla, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, hoy vamos a hablar de la prevención del cáncer de colon. Vamos a hablar también de qué es el cáncer de colon, cómo se diagnostica, cómo se trata, pero principalmente nos vamos a centrar en la prevención. Yo quiero preguntaros, y quiero que la charla sea dinámica, no quiero venir aquí a soltaros el rollo, quiero que participéis todos y que hablemos y sobre todo resolver dudas, que os vayáis de aquí con dudas resueltas. Y lo primero que os quiero preguntar, que alguno que se atreva a que responda, ¿por qué habéis venido y qué esperáis llevaros de la charla?
Bueno, he dividido la charla en preguntas porque es la idea, ¿no? Resolver dudas. Lo primero, hablar de qué es el cáncer de colon y qué es el colon en sí, cómo afecta a la población, tanto a nivel global como en Andalucía, cómo podemos prevenirlo, que es el tema central de la charla, y qué dieta podemos hacer para prevenirlo y cuáles son los factores de riesgo que vienen asociados a esta enfermedad. Después, cómo lo detectamos, unas pinceladas del diagnóstico y, por último, también un esquema general de cómo es el tratamiento. En esta parte el tratamiento es muy individualizado, depende mucho de cada paciente y del momento, pero para que tengáis o llevéis una idea general de cómo se trata. Y ya por último, conclusiones finales y unas ideas para llevarnos a casa. Bien, primero, ¿qué es el intestino? ¿Qué es el colon? El tubo digestivo es lo que está dibujado en la pantalla, empieza en el esófago, desde que masticamos, pasa el bolo por el esófago, llega al estómago, ahí empieza ya la digestión. Pasa por varios órganos y las enzimas que esos producen, que son el páncreas, la vesícula, en el hígado también hay una parte de la digestión, y después ya el resto del bolo pasa por el intestino delgado, que es la parte más larga del tubo digestivo, y termina en el colon, que es la parte de la que vamos a hablar hoy. El recto y el ano los he puesto aparte porque las causas, la forma de tratamiento son diferentes. Nos vamos a centrar principalmente en el colon, que es lo que está señalado. Ahora bien, ¿qué es el cáncer de colon? Hay muchos tipos de cánceres, la base molecular al final es muy parecida, pero la forma en la que aparecen y que se presentan es diferente. En este caso, el cáncer de colon empieza siendo un pólipo, como una verruguita que aparece en la parte interior del intestino, y hay muchos tipos de pólipos. La mayoría de ellos son buenos, a muchos al hacer una colonoscopia detectan que hay un pólipo, lo quitan y la mayoría de las veces es bueno. Pero hay casos en los que puede ser malo y en este caso hay que quitarlo y hay que hacer un tratamiento un poquito mayor. Ese pólipo que es malo puede ir creciendo, va pasando por las diferentes fases, por las diferentes etapas y en algunos casos puede pasarse a las venas, a los ganglios linfáticos y en el último estadio sería ya producir metástasis. Eso ya es cuando el tumor es más grande, cuando ya ha pasado tiempo y dependiendo de las características que tenga cada tumor. Todos son diferentes, a cada persona le puede afectar de una manera diferente, pero la base general es esta. Ya que vamos a hablar de la prevención y de los métodos de diagnóstico precoz en las fases más iniciales, cuando es un pólipo feo, pero es pequeñito todavía, lo podemos quitar y lo podemos curar, que es la intención de conseguir un diagnóstico precoz y una prevención efectiva. Ahora bien, ¿por qué es tan importante el cáncer de colon? ¿Por qué hablamos de este cáncer y no hablamos de otros tipos que también son muy frecuentes? Pues bien, el cáncer de colon en la población general a nivel mundial es el cuarto tumor más frecuente, el que más frecuentemente se diagnostica. Estas son las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que tiene un observatorio, lo podéis buscar en este enlace. Os he dejado la presentación por si alguien la quiere. En este enlace es una web interactiva donde se pueden buscar los distintos tipos de tumores, la frecuencia, hay muchas cosas y es muy interesante. Y esta gráfica es cómo afecta a nivel mundial. El primero es el cáncer de mama, que también es el primero que afecta a las mujeres. El segundo el cáncer de próstata, que por su parte es el primero que afecta a los hombres. Y después el cáncer de pulmón y el cuarto el de colon. Afecta más a las personas mayores de 50 años, porque también tiene un componente asociado a la edad y a partir de los 50 años hay un poquito más de riesgo. Y afecta en una pequeña proporción un poquito más a los hombres. ¿Cómo se distribuye en la geografía? Pues vemos las partes más oscuras, es donde hay más diagnóstico de cáncer de colon, las partes más claras donde hay menos. Y parece que hay una relación en los países que están más industrializados, que hay mayor afectación por cáncer de colon. Esto puede deberse a dos causas. Por una parte porque la esperanza de vida es más alta y por otra parte porque los hábitos de vida son mucho más sedentarios. Estamos más tiempo en casa, más tiempo parados y la alimentación también es un poquito menos correcta de lo que debería de ser para el cáncer de colon. Estas son las estadísticas del año pasado. Ahora, en España, ¿cómo nos afecta? La Asociación Española contra el Cáncer también tiene un observatorio con una página web también interactiva que nos dice de todos los cánceres que queramos, hay muchísimas estadísticas y podemos sacar gráficas muy interesantes de ahí. Y vimos que en 2018 el cáncer más diagnosticado en España fue el cáncer de colon, en una proporción bastante importante respecto a la mama y a la próstata, que en el mundo son mucho más frecuentes. Es decir, que en nuestro país es un tumor muy importante y que tenemos que tenerlo en cuenta, ya que puede haber una prevención y hay muchas cosas que podemos evitar que está en nuestra mano. En Andalucía,
¿Cómo nos afecta? Sevilla fue el año pasado la provincia donde más se diagnosticó y después Málaga. Estos son datos absolutos. Habría que valorar en función de la población, que Málaga y Sevilla son las dos provincias que más población tienen, si realmente esa proporción es real o no. No he encontrado la proporción, así que este valor es realmente relativo. No hay que tomárselo como algo impactante que en Málaga haya mucho cáncer de colon, sino que también hay que relacionarlo con la población. Y el cáncer que más se diagnosticó en Andalucía también, igual que en España, fue el cáncer de colon. Por tanto, es una enfermedad importante que tenemos que darle importancia, tenemos que conocerla, aunque no estemos relacionados con ella, aunque seamos jóvenes, es una enfermedad que hay que conocer. En Málaga, esta es la estadística de los últimos años de cómo ha ido diagnosticándose en frecuencia el cáncer de colon en nuestra provincia. Y vemos que ha habido un aumento, no es demasiado grande para los años que han pasado, porque en 2013 había 8.300 diagnósticos ese año, y el año pasado ha habido 8.700. Esto, igual que el dato que he dado antes, también va asociado al aumento de la población en Málaga, que cada vez crece más y cada vez más personas están empadronadas aquí. Habría que relativizarlo, pero aún así las cifras son altitas. ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Qué es lo que está en nuestra mano? ¿Qué es lo que no está en nuestra mano? Tanto de la parte de los pacientes y de la población, como de parte de los médicos. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, toda la población tenemos que estar muy concienciados con la dieta, con los malos hábitos de vida y con los buenos hábitos de vida de las cosas que comemos, porque al final somos lo que comemos y eso es algo matemático. Lo que comemos es lo que nos da el alimento y la estructura para construir nuestro cuerpo. Si le metemos una mala gasolina, vamos a funcionar mal. Eso ya es aplicable a todo, no solamente al cáncer. Y en esto nos vamos a centrar después. Vamos a ir desglosando qué es lo que nos viene bien y qué es lo que no nos viene bien. La edad, esto es algo que no podemos evitar, pero el cáncer de colon es una enfermedad muy asociada a la edad. Cuanto más años vamos cumpliendo, las células se van regenerando de una manera menos perfecta, por así decirlo. Las células de un niño se van regenerando y si se corta, pues se regenera y cicatriza muy fácilmente. Pero una persona ya con más edad se corta y esa cicatriz tarda más en regenerarse. Pues en el intestino pasa lo mismo. Si le metemos mala comida, hacemos malos hábitos de dieta, tenemos inflamaciones, una serie de enfermedades o de procesos asociados a la edad, nuestro intestino no se va a regenerar tan bien, puede tener fallos y uno de esos fallos puede ser un tumor. El tabaco y el alcohol. Ya no solo porque el tabaco y el alcohol sean malos para la salud, el tabaco habría que evitarlo, el alcohol, una copa de vino al día no es dañino, sino que además es beneficioso, pero hay que intentar reducirlo. ¿Por qué? Ya no solo por lo que he dicho de que sean malos para la salud a nivel general, sino que el tabaco y el alcohol se han asociado al aumento del número de pólipos en el intestino. Los pólipos, que la mayoría son buenos, pero si tenemos muchos pólipos hay que vigilarlo más porque hay más probabilidad de que uno de ellos en algún momento no se regenere bien y se convierta en malo. El sobrepeso. Se ha visto también que el sobrepeso también está asociado al aumento de cáncer de colon. Ya no solamente hacer una buena dieta, sino intentar evitar el sobrepeso por esta asociación. Y por último, la vida sedentaria. No solamente es importante evitar el sobrepeso y hacer una buena dieta, sino que también el hacer ejercicio se ha visto que es beneficioso como factor protector contra el cáncer de colon. Podemos hacer todos los demás hábitos de vida, pero si nos pasamos más de la mitad del día en casa o no hacemos nada de ejercicio, simplemente hay que tenerlo en cuenta. Es tan sencillo, no hace falta apuntarse al gimnasio, no hay que ir a correr, es tan sencillo como 1 hora al día, o un día sí, un día no, salir a caminar 1 hora, ponernos los tenis y cansarnos, ir a caminar a conciencia de voy a hacer ejercicio y voy a salir a la calle a caminar 1 hora sin pararme, y que uno termine esa hora cansado y diga, pues he hecho un poquito de ejercicio y además al final uno se siente mejor después de hacer ejercicio. Estas son las cosas que he explicado que en mayor o menor medida están en nuestra mano, pero hay algunas enfermedades, hay una lista enorme de enfermedades que pueden o no pueden causar, pero las más frecuentes son estas. Por un lado, la diabetes tipo 2, el aumento de azúcar en sangre, también se ha relacionado igual con la obesidad, por el mismo mecanismo, que puede tener un pequeño aumento de riesgo. El tener muchos pólipos, como he explicado, alguno de ellos en algún momento se puede convertir en malo.
Y por otra parte, las enfermedades inflamatorias del intestino. Estas son enfermedades que afectan, o afecta todo el tubo digestivo o afecta solamente el intestino. Y lo que provocan es una inflamación crónica del intestino, que por lo que he explicado antes de la regeneración, si tenemos siempre una inflamación ahí, el cuerpo intenta regenerarse y en alguno de esos cambios de células, alguna de ellas puede saltar y convertirse en mala. Estas personas tienen su seguimiento, cuando se diagnostican hacen el seguimiento por el digestivo y tienen una colonoscopia cada 1 o 2 años y le hacen un seguimiento porque se conoce que pueden tener problemas. Y aparte el tratamiento que llevan y un seguimiento bastante estrecho. Y por otra parte, los factores hereditarios, los genes que heredamos de nuestros padres, que es una parte muy pequeñita de lo que afecta al cáncer de colon, pero que también hay que conocerlo y vamos a hablar un poquito de eso para que lo conozcáis. Estos son factores de riesgo, no son causas. Un factor de riesgo quiere decir que puede aumentar la probabilidad, pero por sí solo no desencadena el cáncer. Ni aunque tuviéramos todos estos factores de riesgo, son causa directa de provocar un cáncer. Simplemente hay que tomarlos en cuenta, conocerlos y en la medida que lo podamos prevenir, pues mejor. Vamos a hablar ahora de la dieta y los hábitos de vida. Primero, ¿qué es lo que podemos evitar? Se sabe por estudios que el 30% de las muertes por cáncer se pueden atribuir a una mala dieta. Esto es un informe de la Sociedad de Oncología Médica de España. De ese 30% de las muertes que se podrían evitar con una buena dieta, el 70% son por cáncer de colon, de ese 30% del que hablaba al principio. Es decir, que el cáncer de colon es una enfermedad que está muy relacionada con la dieta y eso es algo que está en nuestra mano, cada uno lo que comemos. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Y aquí podéis hablar, podemos debatir lo que queráis. Lo primero, la carne roja. La Organización Mundial de la Salud hace 1 año y medio emitió un informe en el que decía que la carne roja procesada era cancerígena. Es cancerígena si nos tomamos 2 toneladas de carne roja, pero de por sí tiene una pequeñita parte que sí, de verdad, es un carcinógeno. Eso quiere decir que hay que intentar evitar las carnes rojas, sobre todo carnes rojas fritas o procesadas o en barbacoa. Lo de la barbacoa, ¿por qué? Porque cuando ponemos una carne a la barbacoa con el fuego, habrá partes de la carne que se calcinen con el fuego, que no sepamos a qué temperatura ha estado, ni a cuántos grados se ha cocinado esa carne, y cuánto tiempo ha estado ahí, la llama por dónde ha ido, y nos lo comemos sin saber realmente cómo ha sido cocinada esa carne. No es lo mismo que ponerlo en una sartén que todo ha estado a la misma temperatura. Y eso influye al final en las proteínas de la carne cuando las ingerimos, que también en el informe que emitió la Organización Mundial de la Salud, esa carne quemada puede ser también carcinógena. La carne procesada, pues ya lo que sabemos, los chorizos, las salchichas y los fiambres. No es lo mismo un chorizo hecho en una matanza, en una granja, que un chorizo comprado en el supermercado, que lleva muchos procesos y que tiene conservantes y tiene una serie de procesos para que esté fresco durante más tiempo. Todo esto hay que tomarlo como recomendaciones y entender la diferencia entre uno y otro. Lo que recomiendan son 500 gramos de carne roja a la semana. Eso puede ser fácil para algunas personas y para otras no. Hay personas que están acostumbradas a tomar en todas las comidas algo de carne, aunque sea o todos los días, en el desayuno o en la comida o en la cena, toman un filete o algo de carne roja. Simplemente con intentar reducirlo y comerlo 2 o 3 veces a la semana es suficiente y yo creo que es algo sencillo de hacer. Por otro lado, las grasas saturadas de origen animal. Esas son la mayoría de las grasas que vienen en la bollería industrial, son este tipo de grasas. Grasas trans, grasas saturadas, que se ha visto también que están relacionadas con el aumento del sobrepeso y la obesidad y pueden favorecer y ser un factor de riesgo. Por último, las bebidas azucaradas y el alcohol. El alcohol, por lo que ya hemos explicado, y las bebidas azucaradas también relacionadas con la obesidad. En este circulito es donde se engloba la parte que hay que intentar evitar. El salmón obviamente se puede tomar y el huevo también. La última recomendación que han dicho es que se permite hasta un huevo a la semana, hasta un huevo al día, perdón. Un huevo al día. Que están aquí dentro, pero estos 2 se salvan, ¿vale? De aquí, algo que queráis comentar, de lo que no se debe comer. Sí, pero por ejemplo el jamón cocido no, el jamón serrano no, el pavo cocido no.
El deshuesado tampoco, porque el deshuesado no ha sufrido un proceso, sino que simplemente se ha cortado y se ha juntado. Carne procesada, el lomo tampoco. Carne procesada se refiere a los chorizos, salchichón, las morcillas de supermercado, las salchichas, todo lo que está. La mortadela es procesada. Si es una mortadela de una matanza, no, pero una mortadela de fábrica sí. Esas son las cosas de las que podemos prescindir. Nadie se pone un primero de chorizo. El chorizo suele ser un complemento, un aperitivo, son cosas de las que podemos prescindir, que nos cuesta porque está muy rico, pero la podemos evitar o por lo menos intentar tomarlo menos, tomarlo como un extra, quitarlo de los días habituales entre semanas, sobre todo. No, yo me refería más a ese jamón cocido. Jamón cocido no es procesado. ¿Y la botella aquella que es leche? Sí, es que está dentro porque entraba en el círculo, pero vaya, sobre todo se refiere a las grasas. A las grasas, esta parte del queso, sí, el queso, la mantequilla, todo esto, la leche sí, por supuesto. Bueno, ahora vamos con lo que sí es bueno y es factor protector para el cáncer de colon. Se ha visto y se ha dicho por muchas vías que la fibra es un factor protector del cáncer de colon. Tener una dieta rica en fibra nos protege del cáncer de colon. No solo que sea una dieta sana, sino que sea rica en fibra. Fibras son las hortalizas, ¿Lo que es? sí. Todo lo que sea la fruta, todo lo que sea el mercado, comprar comida de mercado, en definitiva. Luego, los alimentos integrales, no vale la barra de pan integral del Mercadona. La barra de pan integral del Mercadona, no, perdón por nombrarlo, ese tipo de barras de pan integrales lo que llevan son harina blanca mezclada con trozos de semillas integrales, con trozos, no llevan el grano integral. Las panaderías que sí te dicen que la harina es integral, esa es la buena para esto. La panadería. ¿Vale? La que veáis el grano. ¿Y el pan de espelta? El pan de espelta, Que es más natural. pero natural también es el trigo. Pues eso es que Al final es intentar hacer algo variado. Mezclar, no hace falta hacer una dieta solamente de avena o solamente de quinoa. Es intentar mezclarlo todo. El trigo es bueno, que parece que ahora se está vendiendo el trigo como algo malo y no lo es. Lo único que el pan de espelta tiene más semillas y es un poquito más integral porque no se refina tanto como el trigo. Simplemente por eso. Intentar hacer una dieta rica en fibra, frutas, legumbres y verduras. Tomar alimentos integrales y simplemente con hacer 1 hora al día de caminata ligera, esos son 3 puntos que son muy fáciles de hacer, que simplemente es tener un poquito más de conciencia de lo que comemos y de lo que hacemos con nuestro cuerpo cada día. Son cosas muy sencillas que podemos hacer. La única parte que tenemos restrictiva es menos de una sexta parte de la pirámide alimenticia. Tenemos una gran parte y variedad de alimentos que si nos concienciamos un pelín podemos intentar hacerlo mejor. Al final los que salimos ganando somos nosotros y eso es algo que es beneficioso. Bueno, y con respecto a la dieta y a lo que se puede evitar, la Junta de Andalucía sacó un informe de los cánceres evitables en Europa. Esto es en Europa. Y vieron que el cáncer de colon y recto, aquí lo juntaban a los dos, intentando aumentar la comida de verduras, de frutas, intentar evitar las carnes rojas, aumentar la actividad física y evitar la obesidad y el alcohol, se podría prevenir en Europa el 47% de los cánceres de colon. Eso es muchísimo. Es muchísimo y son cosas que están en manos de cada uno. Hay otros tumores, por ejemplo los cánceres de cabeza y cuello, tienen un porcentaje tan alto y el de esófago porque van muy asociados al tabaco y al alcohol. Por eso en estas cifras salen tan altas. Pero hablando del cáncer de colon y recto, son cosas muy sencillas que tienen un impacto enorme sobre la salud de la población. En definitiva, no hay que hacer dietas milagros, no hay que liarse mucho a la hora de hacer la comida ni la compra, simplemente hacer la dieta mediterránea que todos conocemos, comprar en el mercado cosas frescas e intentar evitar la comida precocinada, aunque hay veces que no tenemos tiempo y compramos lo primero que pillamos, pero también hay comidas que se pueden hacer con alimentos frescos y se tarda muy poco en cocinarlo. Y lo más importante, hacer una dieta variada. No vale
comer mucho pescado si solo comes salmón o si solo comes atún, porque te estás perdiendo muchos nutrientes de otras variedades de pescados que puedes comer, o de verduras. No vale tomar solamente lechuga, la lechuga tiene muchos nutrientes, pero las espinacas también tienen. Hay que intentar hacer la dieta lo más variada posible y sencilla, sin complicaciones. Vale, vamos a dar unas pinceladas ahora de los factores genéticos, porque ahora se está viendo y se está diciendo mucho que el cáncer se hereda. Mucha gente tiene miedo cuando le detectaron cáncer a alguien de la familia, piensa que le puede pasar a él. Vamos a ver cuáles son las cifras reales. La asociación familiar del cáncer de colon es de un 20%. Es decir, el 20% del cáncer de colon está asociado a la familia. Ahora bien, ¿qué porcentaje de ese 20% está asociado a los genes? Solamente el 10%. Solo menos del 10% del cáncer de colon se hereda. El otro 10% de la asociación familiar es por los hábitos de vida de la familia. Se ha visto, se han hecho estudios de familias que tenían cáncer de colon, se han analizado los genes y no todas tenían factores genéticos, sino que viendo y haciéndole la historia a esa familia, los hábitos de vida que tenían eran los mismos, por tanto, con factores de riesgo que le daba más papeletas para desarrollar un tumor así. Hay dos grandes síndromes que los quería traer por si a alguien le suena o si alguien conoce algún caso. Dos síndromes grandes genéticos que son el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar. El síndrome de Lynch se produce por unas alteraciones del ADN, una alteración en los microsatélites de los cromosomas, que produce una serie de cánceres en el grupo familiar, como son el cáncer de ovario, de endometrio, de estómago y de colon. Estas familias, en cuanto el médico en la consulta, el médico de familia, el digestivo, el ginecólogo, el oncólogo, le pregunta y detecta que en la familia hay cánceres de este tipo, enseguida lo manda a la unidad de consejo genético, que la tenemos en nuestro hospital. Es una consulta que cuando se sospecha un caso así, se analiza primero la persona que tenga el cáncer, se le extrae una muestra de sangre y se analiza si tiene esos genes o no. Si da positivo, ya entonces se empieza a estudiar al resto de la familia, se hace un estudio preventivo. Si de verdad sale positivo, a los hijos se le empieza a hacer una protección más temprana y hay una serie de protocolos para cada uno. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se detecta el cáncer de colon, de la prevención precoz, que es lo que nos trae aquí. Este es el anuncio y la portada que sacó la Junta de Andalucía cuando empezaron a introducir el test de sangre oculta en heces en la población general. Antes se hacía solamente si tenía alguna predisposición, algunos factores. Ahora se está empezando a implantar en toda la población, por encima de 50 años, el test de sangre oculta en heces. ¿Qué es este test? ¿Y por qué sale la caquita? Porque es este aparatito, que ahora lo voy a pasar. Esto es lo que puede llegar a la casa y hacer que vosotros podéis haceros el test de sangre oculta en heces. Lo voy a ir pasando y voy a poner un vídeo para explicarlo un poquito mejor. ¿Sabes que una sencilla prueba puede salvarte la vida? El cáncer de colon es la segunda causa de muerte por cáncer y no presenta síntomas en su fase temprana. Pero en el 90% de los casos se puede curar si se detecta precozmente. Si tienes entre 50 y 69 años, recibirás una carta informativa en tu casa. Cumpliméntala y deposítala en el buzón. Te enviaremos a casa el material para esta prueba sencilla e indolora. Entrega la muestra en tu centro de salud. Puede salvarte la vida. Junta de Andalucía. Bueno, estos son los anuncios que sacó la Junta de Andalucía para empezar el cribado. Esto no, si alguno nos ha llegado, no pasa nada porque irá llegando a todas las casas. ¿Qué es lo que llega a la casa? Primero os llega la carta. En la carta viene el folleto explicativo, un folleto parecido al que os están dando, con la información sobre el cáncer de colon, hábitos de vida saludables, qué es el test de sangre oculta en heces, y viene un formulario para poner vuestros datos y decir si queréis que os manden el kit que os están pasando. Eso lo rellenáis, lo echáis en el buzón de nuevo y en unas semanas, la verdad es que no sé cuánto tarda, pero tarda un poquillo y os llegará a casa todo esto. Esto trae, para poner vuestros datos, trae otro folleto de información, trae el sobre, y viene ya el kit en la bolsita de riesgo biológico porque son vuestras muestras. Y os viene muestra de caca. Y viene el kit. ¿Cómo se hace? Sin vergüenza. Se abre el kit.
saldrá un palito. Tenéis que hacer caca, lo que recomiendan es poneros de espaldas mirando hacia la pared del váter, para que la caca caiga en la zona más llana, más plana del bidé, para que podáis acceder. Si no, podéis poner un montón de papel y hacer la caca normal para no manchar el váter y ya está. Con el palito rascáis, con el palito se rasca la caca en varias direcciones, de manera que intentéis llegar a todas las partes de la caca. No hace falta que lo metáis entero. Metéis la parte que tiene las rayitas y rascáis todas las partes. Lo volvéis a meter en la botellita. Lo movéis porque trae un líquido para proteger y para conservar la muestra. No hace falta llevarle la caca al médico de cabecera. Con llevar solamente el kit es suficiente. Lo metéis en la bolsita y pedís cita en el centro de salud. Y ya se lo dais al médico de cabecera y él lo manda al laboratorio. El laboratorio está en nuestro hospital, que es esa máquina, el técnico los va poniendo todas y eso lo que tiene es un reactor que va mirando si hay sangre o no en la caca. ¿Por qué se llama sangre oculta en heces? Porque no la vemos. No vale con que os asustéis si veis que estáis haciendo caca y sale sangre. Muchas veces suele ser por hemorroides, internas o externas, porque estáis estreñidos y hayáis hecho una pequeña heridita y sale un poquito de sangre roja fresca. Esa no es la sangre que se busca con este test, sino es la que no vemos. Una persona que no tiene ningún síntoma, que se encuentra bien y que ha llegado a los 50 años, pues se puede hacer este test simplemente para intentar cogerlo de forma precoz, cogerlo cuando es chiquitito, como la primera diapositiva que poníamos antes. ¿Por qué hace falta hacer un diagnóstico precoz y por qué se hace antes de que dé síntomas? Porque el cáncer de colon no da síntomas, es un cáncer silencioso. Cuando empieza a dar síntomas es porque ya ha crecido un poquito o porque ha llegado o está en una zona que es un poquito más estrecha o en alguna persona que ya tenga algún problema anterior, es cuando empieza a dar síntomas, pero la mayoría de las veces no da síntomas. Por eso es tan importante y es crucial el test de sangre oculta en heces antes de que tengamos algún problema. Cuando da síntomas, ¿qué nos podemos encontrar? Pues un cambio en el ritmo intestinal, que normalmente vayamos todos los días al váter y pasemos una época, unos meses, que estamos más estreñidos, o que la caca sale diferente, que la caca flota, que vemos cosas pues, que no son normales en nuestro hábito. Una persona que va una vez cada 3 días y sigue así, pues es su hábito. Una persona que va todos los días 2 veces, es su hábito. Pero si notan un cambio que se prolonga en el tiempo y que notan algo raro, pues puede ser. Pero no hay que alarmarse ni hay que asustarse porque tengamos estos síntomas. Simplemente si en alguna vez el médico nos pregunta, pues el médico lo tendrá en cuenta. Que veamos sangre en las heces. Eso sería ya en la parte más inferior del intestino, la parte del recto o del ano. Si hubiera alguna alteración ahí, podría haber sangre en las heces. O que veamos las heces de color negro. Negro no es marrón oscuro. Negro es esto, negro, como la pizarra, negro, negro, negro. Ahí se lo podríamos comentar al médico de cabecera. También sin alarmarnos, porque puede ser por muchísimas causas. Todas estas cosas son síntomas que son los más frecuentes, pero no quiere decir que alguno de ellos sea 100% indicativo de que haya un cáncer. No quiero crear la alarma y que ahora vayáis todo al médico de cabecera. Tomarlo como... Todas estas cosas que estamos diciendo, tomarlas como recomendaciones. Y por último, que veamos una pérdida de peso, pérdida de apetito, mucho cansancio de manera inexplicada. Esta última suele aparecer sobre todo en personas ancianas, en personas muy mayores que vemos que se están deteriorando, que tienen menos apetito, que comen muy poco. También puede ser por muchas causas, pero una de ellas puede ser esta. Ahora bien, ¿qué pruebas hay que hacer una vez que hacemos el test de sangre oculta en heces? Sale la sangre positiva, se lo llevamos al médico de cabecera, y el médico de cabecera nos da el resultado, ¿Qué es lo siguiente que nos puede hacer el médico? Pues lo primero será que nos hará una exploración, un reconocimiento completo de todo el cuerpo, nos puede hacer un tacto rectal, que eso es meter el dedil por el ano, es un poco molesto, pero eso a nosotros nos da muchísima información de qué es lo que está pasando ahí de una manera rápida en la consulta y que no debe de doler. Es molesto y es incómodo, pero a nosotros nos da mucha información. Una analítica de sangre completa para ver si puede ser alguna otra causa que está justificando esa sangre en las heces, que la sangre oculta en heces no siempre es cáncer, también hay que saberlo. Y la prueba más importante en este caso y que nos permite el diagnóstico es la colonoscopia. La colonoscopia es esta imagen de aquí.
es meter un tubito finito por el ano y va viendo todo el intestino. Ese tubito tiene una cámara y tiene unas pinzas. Al digestivo le permite ir viendo todo el intestino, ir viendo si hay algún pólipo, si hay alguna lesión, va viéndolo todo con una cámara y si hay alguna lesión, toma una muestra y coge una biopsia. Si hay algún pólipo que sea fácil de quitar, sea bueno o malo, lo quita y lo analiza, ¿vale? Esta prueba se hace muchas veces. Hay personas que necesitan sedación, se le pone un poquito de medicación y ni se enteran. No sé si alguno se ha hecho alguna colonoscopia. Mira, como veis es una prueba que se hace mucho, se hace por muchas causas, no siempre se hace buscando un cáncer, sino que se puede hacer buscando muchas patologías. Después de la colonoscopia sería la biopsia y ya otro tipo de pruebas, dependiendo de lo que vayan viendo, irán pidiendo unas pruebas u otras. No siempre se sigue este orden y depende del caso, como siempre, los tratamientos y los diagnósticos van individualizados a cada caso, ¿de acuerdo? Bien, y ya por último, ¿cómo lo tratamos? ¿Cómo se trata el cáncer de colon una vez que ya está hecha la prueba, sale positivo y se da el diagnóstico al paciente? En ese momento se decide y se explica el diagnóstico, el tratamiento. Los tratamientos del cáncer, cada vez que a una persona se le diagnostica de cáncer, eso se pasa por un comité. No sé si sabéis alguno lo que son, los que hayáis pasado sí lo sabréis. Los comités es una reunión que normalmente la tenemos por las mañanas, casi todos los días. Los oncólogos tenemos que ir todos los días a comités de distintas patologías, van separados en función de cada órgano y normalmente en este caso el digestivo que ha hecho la colonoscopia saca la biopsia y le llega el informe de la biopsia. Pues el digestivo lleva ese informe de la biopsia y la historia del paciente con la edad que tiene, los síntomas, si tiene alguna otra enfermedad, cuenta el caso del paciente en el comité y ahí estamos los oncólogos, los de las dos partes, los que ponen la quimio y los que ponemos la radio, los digestivos, el de anatomía patológica, que es el que analiza la biopsia, el radiólogo, por si hace falta ver alguna imagen, algún TAC, una resonancia. ¿Quién más puede estar en el de digestivo? Los cirujanos, sí, digestivo. Sí, eso. Y los oncólogos. Eso es. Ahí se analiza, se ve el caso y se decide o se propone, porque la decisión siempre es la última palabra la tiene el paciente, pero ahí se consensúa cuál es la mejor opción para ofrecerle al paciente. Si es cirugía, si es quimio, si es radio, el tratamiento mejor que se pueda consensuar para él. Y después el médico que esté haciéndole el seguimiento al paciente le da una cita y le dice, mira, ya tienes el diagnóstico que te lo dijimos el otro día, ahora el siguiente paso a seguir, el tratamiento que se te puede ofrecer es este. Y ya el paciente es el que decide si se quiere tratar o no se quiere tratar o prefiere buscar otra alternativa y al final se decide todo en la consulta con el paciente, ¿vale? El esquema principal del tratamiento del cáncer de colon es lo que voy a hablar. Después ya cada uno es diferente y se individualiza en función de cada paciente. Pero lo principal y lo primero cuando el tumor se coge a tiempo es la cirugía. Una vez que se detecta el tumor, sabemos dónde está, porque en la colonoscopia nos dice cuántos centímetros del ano está y después podemos saber justo en el punto exacto del intestino en el que está el tumor. Se extirpa el tumor y lo más sencillo, en los casos más fáciles, se puede unir y si no hace falta nada más, ya está. Habrá otros casos en los que haga falta algo más que ahora veremos. En los casos en los que se extirpe el tumor, pero la superficie que hay que quitar sea tan grande que no se pueden unir o por cualquier otra causa no se pueda unir, hace falta dejar puesta una bolsita. No sé si alguno la habéis visto, la habéis tenido. Es una bolsa de colostomía, es un depósito para las heces, para la caca, y está estéril, es limpio. Se maneja de una forma muy fácil y cualquier paciente, recibiendo primero la educación por parte del equipo de enfermería que se encarga de los cuidados de la colostomía, hay personas que lo tienen que llevar durante un tiempo después de la cirugía, lo llevan, se le dice que son unos meses o unas semanas hasta que eso se regenere y después se vuelven a unir el intestino y ya está. Y hay otras personas que por distintas enfermedades, no solamente por el cáncer, lo tienen que llevar. La bolsita en una foto real es esto, se le pone una especie de corsé, una almohadilla para que las tripas no haya ninguna complicación ahí y se mantenga todo guardadito dentro del abdomen y la bolsita, que la bolsita cuando el paciente la ve llena, pues la va cambiando y no toca la caca, es algo bastante limpio, ¿vale? Que hay personas que cuando se le dice que tiene que llevar una bolsa piensan que va a ser algo sucio, que va a estar oliendo a caca, que se va a ver la caca
ni se ve la caca, ni huele mal, ni es nada sucio. Es algo que le permite a la persona mantener una calidad de vida y mantener una buena vida después del tratamiento, a pesar de que es algo incómodo y que no todo el mundo lo lleva bien, ¿vale? Pero es una alternativa muy buena. Vale, este sería el tratamiento principal del cáncer de colon. Hay veces que una vez que se extirpa el tumor y se analiza la pieza, hace falta hacer algo más. ¿Qué es algo más? Por un lado se puede poner la quimio, dependiendo de cada caso. Lo principal sería en tumores que sean muy grandes, que aunque lo hayamos quitado, el tumor es grande y hace falta hacer un tratamiento extra como es la quimio, o en tumores que sean de tipo agresivo, que sospechemos que puede, aunque lo hayamos quitado entero y sea pequeño, hay veces que al analizar la pieza nos da indicios de que esto puede volver a ocurrir porque es un tumor muy agresivo. Hace falta poner quimio para que esas células no vuelvan a regenerarse de una manera cancerígena. O que no se haya podido quitar todos los ganglios, que los ganglios sigan teniendo enfermedad, entonces ahí, si no se pueden extirpar, habría que hacer la quimio igualmente. O que haya habido una complicación grave, como es una perforación intestinal por el tumor, que ahí hay riesgo de que haya habido una diseminación del tumor al perforar el intestino. Esto ocurre muy pocas veces y es en casos graves, en casos avanzados, en personas que no han tenido síntomas nunca o que personas que no han consultado y al final el tumor aparece ya con la perforación. La otra parte complementaria a la cirugía sería también la radioterapia, que es la parte de la que nos encargamos nosotras. La radioterapia se puede dar antes o después de la cirugía, sobre todo en el cáncer de la parte inferior del intestino, en el cáncer de recto. Para hacer el tratamiento curativo se puede poner la radioterapia antes y después operar el tumor, o hacerlo también después. Si han quedado algún resto después de la cirugía, en un paciente que tiene un riesgo quirúrgico se puede operar, pero si por mala suerte no se ha podido terminar de quitar todo y no se puede volver a intervenir, en esa zona, dependiendo también de la localización, en esa zona se le puede dar también radioterapia ahí. O que también, siendo un tipo agresivo, pueden recibir quimio y radio, o que haya habido ya una invasión en las venas, ¿vale? Esos son ya factores de riesgo. Hay muchos más, tanto para la quimio como para la radio, pero los principales, para que os hagáis una idea de cuándo se da uno y otro, son estos. Igualmente, cada caso es diferente, cada persona se individualiza, cada tumor es diferente. Cuando se analiza la pieza en el laboratorio, hay muchos marcadores que nos van indicando cuál es el tratamiento a seguir, ¿de acuerdo? Pero este es el esquema principal para que os hagáis una idea. Y se pueden combinar todos ellos, incluso, no sé si habéis oído hablar alguna vez de la inmunoterapia, es un tratamiento nuevo, que ya lleva un bagaje, pero que se está empezando a poner cada vez más, que lo que nos permite, no sé si habéis hablado, son como las vacunas. Hay muchos que se ponen en pastillas y otros que se ponen igual que una vacuna, se pone intramuscular o subcutáneo. Esto lo que hace, a grandes rasgos, es activar el sistema inmune del cuerpo, darle herramientas a nuestro sistema inmune para que sea capaz de detectar al tumor. ¿Por qué hace falta detectar al tumor? Porque los tumores, para intentar crecer, para hacerse cada vez más grandes, su única obsesión es crecer, 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 anulan sus mecanismos de reconocimiento, es decir, se quitan todas las puertas para que nadie pueda llamar y para que nadie pueda entrar, atacarlos, y lo que hace la inmunoterapia es darle a nuestro cuerpo unas llavecitas para que puedan entrar al tumor y que nuestro propio cuerpo sea capaz de reconocerlo y atacarlo, ¿vale? Es un mecanismo muy diferente al de la quimio, que muchas veces también, dado junto con la radioterapia, puede potenciarse y puede tener un efecto mayor, pero que todavía muchos están en fase de ensayo, se están probando muchos tratamientos nuevos, pero cada vez estamos viendo cosas mejores. Y la inmuno, a muchos pacientes que ya están en un estadio avanzado, que la quimio y la radio ya no hacen nada, la inmuno se está viendo que puede beneficiarle y que les puede mejorar su situación. Y ya por último vamos terminando, las preguntas que tengáis las vamos haciendo ahora. ¿Qué ideas nos tenemos que llevar a casa? Lo primero, que la mayoría de los cánceres de colon son esporádicos. Muchos ocurren de forma espontánea, porque el cuerpo con la edad, por muchas causas, se va regenerando y algunas de esas células que se regeneran puede equivocarse y salir como tumoral, y hay muy poco cáncer que sea hereditario. El cáncer, como ha dicho Isabel, no se hereda, se heredan los factores genéticos que pueden predisponer al cáncer. Segundo, que el cáncer de colon se puede diagnosticar a tiempo y tiene cura. Cuando lo cogemos a tiempo, lo podemos extirpar.
Cuanto antes lo cojamos, el tratamiento va a necesitar un tratamiento menos agresivo y es crucial en esto el diagnóstico precoz y la prevención. Que es muy importante seguir los buenos hábitos de vida saludable, que no es tan complicado hacerlo, simplemente tenemos que intentar tener un poquito más de conciencia de lo que nos comemos y de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Y que una vez diagnosticado, cada caso es diferente y no podemos comparar entre unos y otros. Si conocemos a una persona que tiene cáncer de colon, no va a ser igual a otra persona que tiene cáncer de colon, aunque sea el mismo estadio, aunque tengan la misma edad, cada uno se va individualizando. Y ya está. Muchas gracias.